La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa que gracias a Dios nos permite llevar a cabo todos los días de lunes a viernes. Un saludo muy especial para cada uno de mis hermanas y mis hermanos que están en sintonía a través de diferentes plataformas, en diferentes horarios, diferentes lugares. Damos gracias a Dios porque sabemos que es el plan de Dios que velemos por nuestra salvación. Quiere decir que la vida nueva en Cristo es un estilo de vida que tenemos que vivir disfrutándola. Creo yo que si comprendemos todos que si en el cielo es un gozo, es un disfrutar, es extremadamente maravilloso. Bueno, pues el Dios que nosotros nos salvó, nos rescató, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, hizo algo extraordinario que lo tenemos escrito en la palabra de Dios diciendo: hágase mi voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y eso hace que pienses un poquito, todos pensemos un poquito, la vida que yo estoy viviendo, ¿será que en el cielo la pudiera vivir? Y muchos dicen, no, es imposible hacer eso. Bueno, ahí es donde entra la realidad de lo que es creer con el corazón, porque la palabra de Dios, dice la Escritura, que toda la palabra fue inspiración de Dios. Toda la palabra fue inspiración de Dios. Y ahí nos enseña la misma palabra que lo que está escrito, para el buen entendedor, pocas palabras, ya está escrito y ya está escrito. ¿Por qué? Porque está escrito que nosotros tenemos la palabra de Dios como el instructivo para que nosotros desarrollemos nuestra vida aquí en la tierra como se vive en el cielo. Y la única manera que podemos hacerlo es pues creyendo con el corazón que Jesús es el Señor y teniendo una voluntad dispuesta para postrar nuestra mentalidad, se podría decir, o la manera de pensar, por la manera de pensar ahora de lo que Dios dice en la palabra, para que nosotros podamos depender totalmente de Dios. Y eso conlleva una responsabilidad de cambio constante y perseverante. En Juan nos dice la Escritura, tercera de Juan, dice: yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud así como prospera tu alma. Quiere decir que el deseo de Dios es que nosotros vivamos en una naturaleza próspera. Y no estoy hablando solo del dinero, estoy hablando de la vida que es de este mundo. La palabra nos dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Pero no es que las amemos. Por ejemplo, tuvimos gusto de conocer una persona, esposa de un gran pastor, que desde que nos conoció a mi esposa y a mí,
Él puso, ¿cómo te podría decir? Puso una actitud de mucho aprecio y mucho amor hacia nosotros. Y el día de ayer la esposa de ella partió con Dios. Y todo lo que ella tenía físicamente hablando, lo dejó. Nada se llevó. Ahora yo te llevo al plano espiritual. Ella fue una mujer que creyó en Dios, le creyó a Dios y hizo transferencias espiritualmente hablando de riquezas al reino de Dios. Dices tú, ¿para qué va a llevar riquezas al cielo? Bueno, hay riquezas que nosotros no les damos el valor. Pero, por ejemplo, ¿cuántas almas en toda su vida de edad, que vivió como 70 años, almas que ganó para Cristo? Imagínate cada alma que ganó para Cristo. ¿Y cuántas almas de las que ella ganó han ganado almas? Porque se duplican, se triplican. Porque una mujer que tomó la decisión y dijo, yo voy a creer con el corazón, eso me puso a pensar y a meditar a mí. Y lo digo porque he estado viendo cómo ministros son tan poderosos en el mundo, y cuando tienen un plan de ellos muy cerrado, tenemos restricciones porque ellos tienen control de lo que están haciendo. Nosotros tenemos el cuidado de estar viviendo esas experiencias como lo que el Señor establece en la palabra de Dios, que tengamos la sabiduría que viene de lo alto para que nosotros hagamos aquí en esta tierra. Y la Biblia habla de hacer tesoros en el cielo, donde la polilla no corrompe. Y es una realidad que nosotros tenemos facultad de hacer cosas extraordinarias para que nosotros disfrutemos la posición que tenemos, la función que tenemos. Nosotros tenemos una función aquí en la tierra, y esa función estaba leyéndolo, creo que ayer también, en uno de los programas de Fe Sin Barreras, lo estuvimos hablando, pero aquí creo que lo tengo a la mano. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es algo extraordinario. Aquí lo tenemos. Dice aquí en la escritura en 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, o sea, a ti y a mí, aleluya, la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjate qué tremendo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Y esto lo leo por varias razones. Primero, estoy hablándote de la importancia. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Por qué? De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea. Tal vez todo el que me está escuchando dice, pues eso ya lo sabemos, pastor. Sí, pero el punto está que multitudes de personas no saben vivir el poder de Dios
actualmente porque tienen ideas preconcebidas, costumbres y tradiciones que los privan de ejercer lo que es el reino de Dios. Porque aquí el punto es el reino. Si tú no vives dentro del reino de Dios, usted vive dentro del sistema del mundo de pecado, que es la mortificación, la dedicación, amar más al mundo. No améis al mundo, dice la palabra de Dios. A veces yo estoy hablando con personas que normalmente manejan negocios. Le digo, ¿el negocio que tú tienes es tuyo o es de Dios? No, es del Señor y el Señor es el dueño del negocio. Pues el Señor es el dueño del negocio y el Señor no quiere que tú abandones tu comunión con Él y tu relación y tu responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, yo escuché una enseñanza donde Dios jamás te va a dar algo para que tú lo abandones a Él. Si Él nos ama, Él quiere que nosotros tengamos una comunión con Él. Y veo cómo los empresarios abandonan el caminar de Cristo, no porque se van de una organización, de una iglesia. Todo el que es salvo, escúchelo bien, el Espíritu Santo siempre va a estar con todos nosotros, El punto está aquí, que cuando nosotros dejamos de obedecer lo que el Señor establece, hay consecuencias en nuestras vidas. Número 1, comenzamos a menguar en lo que es el tipo de fe que nos lleva a vivir la victoria y el éxito. ¿Por qué? Porque la victoria de Dios se nos fue dada, sí, es verdad, pero nosotros ahora, siendo la misma justicia en Cristo Jesús, tenemos una responsabilidad de vivir como justos. Y dice la Escritura que el justo va a vivir por fe. Y uno de los problemas más grandes de las personas que están moviendo negocios o mueven, que comienzan a abandonar las cosas del Señor, lo hacen ¿por qué? Porque ellos creen que Dios, en su manera de pensar, la gracia los va a apoyar, el amor de Dios va a estar con ellos, el Espíritu Santo va a estar con ellos. O sea, comienzan a crear un autoengaño en ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, independientemente que tenemos el gozo, que tenemos la gracia, que tenemos toda la provisión que ya Dios nos dio a su Santo Espíritu, pero hay algo que nosotros desarrollamos, que es la fe. ¿Por qué? Porque el justo por la fe va a vivir. Y de eso quiero hablar, de la fe. Es importantísimo saber cuándo el tipo de fe que tú estás viviendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el tipo de fe de Dios es la victoria y es el éxito. Y esa fe es la que viene por el oír y el oír la palabra. Número 1, oyes la palabra. Y eso es algo extraordinario. Todos podemos leer la Biblia en casa y oírla. Y viene la fe a nosotros. Ahora, recibir la fe es otra cosa muy importante. Porque si tú no recibes la palabra en tu espíritu, ¿sí? Si tú no recibes la palabra en tu espíritu, usted va a vivir un problema grave a la hora de hablar la palabra por fe. ¿Por qué? Porque comenzamos a hablar incorrectamente. Cuando hablamos incorrectamente, nosotros tenemos un problema muy grave. Porque lo que hablemos, esas circunstancias se van a manifestar. Destruimos la fe cuando nosotros por esa, podríamos decir, esa naturaleza de enfriamiento del corazón del hombre interior, por no alimentarlo como Dios quiere que llevemos la dieta espiritual. No hay una dieta espiritual.
El hombre que nació de Dios, ¿sí? Dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el hombre vive, el hombre espiritual, el hombre que nace de nuevo. Y nunca te olvides de que el hombre nuevo, el que nació de nuevo, es el que desarrolla la fe. Tenemos hoy en día personas muertas espirituales que no han nacido de nuevo, no tienen al Espíritu de Dios en sus vidas. Y esa fe que tienen ellos es carnal. Ahorita todos los motivadores en el mundo, ¿sí? Te dicen piensa bien y habla bien y todo va a funcionar. Sí, pero ¿qué lo soporta? ¿Qué lo soporta espiritualmente hablando eso que ellos dicen? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no está el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser la continuación de lo que Cristo ya terminó en la muerte de Él y en su resurrección. La continuación ahora sigue haciéndolo el Espíritu Santo. Él es el que edifica la iglesia y usted y yo somos miembros de la iglesia. Y como miembros de la iglesia ahora tenemos al Espíritu Santo aquí. Y teniendo al Espíritu Santo nosotros y teniendo una vida nueva, el Espíritu Santo trata con tu espíritu. Y ese espíritu te da testimonio, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Quiere decir, ahora como embajadores de Dios aquí en la tierra, miembros del reino, tenemos la palabra de fe. Y la palabra de fe es lo que hace que las cosas sucedan. ¿Cómo es que van a suceder? Cuando tú hablas correctamente la palabra de Dios. Hay algo que necesitamos entender, que la fe viene por el oír y el oír la palabra, ¿sí? Pero el conocimiento revelado a nuestro espíritu es obra de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el conocimiento revelado hace crecer la fe. Ojo, y toma nota. Tú puedes tener fe, pero muy chiquita, ¿sí? De repente como que tienes ganas de hablar la palabra y a veces no. Pero cuando el hombre interior crece y crece en el orden divino de Dios, crece también el conocimiento revelado. El conocimiento revelado te hace entender cosas que el hombre espiritual solamente los puede entender, porque el hombre carnal no las puede entender. Estoy hablando de un cristiano carnal, no las puede entender. Por ejemplo, el estar pensando mal de los demás. Eso denota inmediatamente un crecimiento muy pequeño. Porque tú, como templo del Espíritu Santo, como templo de la persona, de la tercera persona de la Trinidad, siendo eso, tu alma, tu mente, están para tener pensamientos conforme a la palabra de Dios. Pero tú puedes ver un cuadro, o puedes ver unas situaciones en personas, pero tu mentalidad es cómo piensa Dios de ellos. Para empezar, el que no es converso, fíjate, Dios lo ama. Así nomás, ahí nomás. Al que no es converso, Dios lo ama. Imagínate a alguien que ya es converso y está creciendo. Y yo estoy pensando mal de él. ¿A qué se debe que tenemos una porción de personas que asisten a iglesia y piensan mal? ¿Por qué? Porque no tienen crecimiento de la fe, no tienen crecimiento en el conocimiento. No han desarrollado conocimiento firme en la fe. ¿Por qué? El que ha desarrollado ese conocimiento en su espíritu revelado, ¿sí? Habla la palabra
con convicción. No va a haber si hay atmósfera bonita, si hay tamborazos, si hay gritos, si hay luz tenue o la música está muy romántica. No. Vive por fe. Inmediatamente habla la palabra y dice en el nombre de Jesús. Yo estoy creyendo, escúchenme bien, yo estoy creyendo junto con varios hermanos que estamos congregados en Ejército de Amor, en que multitudes de personas van a tener un tipo de fe y una naturaleza de fe fuerte. ¿Por qué? Porque para eso se requiere la fe. Porque el justo va a vivir por la fe. Yo quiero ver transformaciones en multitudes de personas, pero no van a suceder porque yo quiero, sino porque creo con el corazón y creo que tengo fe y hablo, lo digo. Gracias, Señor, porque el poder tuyo llega a través de la palabra a multitudes. El otro día estaba orando y vino a mi espíritu. ¿Cómo es posible que tengamos que por medio de una película, una persona se posee demoníacamente? ¿Cómo es posible que una persona tenga por medio de una película una influencia espiritual demoníaca? Y nomás póngale ojo a eso. Y qué casualidad que el cuerpo de Cristo, que tiene la unción del Santo, que tiene el poder, no puede enviar la palabra a una persona y demandar que esa fuerza espiritual demoníaca que está en él salga. ¿Por qué está así la iglesia? Le están pidiendo a Dios, Señor, haz que este muchacho cambie y esto. No, Dios dijo, yo los tengo de embajadores a ustedes. ¿Tú sabes lo que es un embajador de un país en otro país? El lugar donde él se encuentra, ¿por qué crees que somos templo del Espíritu Santo? No recuerdo cómo se... La embajada de un país en tu país, de otro país en tu país, ¿sí? Es un territorio de su país. Por eso nosotros somos templo, porque somos la embajada del reino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos esa realidad. Nunca hasta ahorita en este momento vino por el Espíritu. Somos la embajada de Él. Somos templo. Y somos templo desde la cabeza a los pies. Y lo digo ¿por qué? Porque con la cabeza piensas. ¿Por qué la gente piensa mal? ¿Por qué pensamos mal? Por el conocimiento revelado. ¿No te has dado cuenta dónde estás metido? ¿No te has dado cuenta de la importancia del valor que Dios nos ha dado a nosotros? Dios nos ama, sí es verdad. Pero Dios quiere que seamos responsables, que tengamos integridad, que tengamos carácter, que seamos disciplinados. ¿Para qué? Para ejercer un reino. No generar lástima. ¿Qué hace una persona de repente que estaba agarrando avión, de repente cae y ahí anda dando lástima con la cara y yo no fui? No, esto no es juego. Irán de gloria en gloria, dice la Biblia. De victoria en victoria. Sí, pero necesitamos nosotros engrandecer en nuestras vidas el conocimiento. Y ese conocimiento es el conocimiento de la redención y nuestros derechos legales que tenemos. Todos los derechos que tenemos por la redención. Eso te dice a ti quién eres en Cristo, el power que hay en ti. Pero no has engrandecido el conocimiento. Y ese conocimiento no es sensorial. Es un conocimiento revelado a tu espíritu. Y eso opera, si pudiéramos poner en líquido la humildad, tendrías que estar llenándote con ese líquido de humildad. ¿Por qué? Porque el orgullo no opera. El orgullo no opera, no trabaja. Por más lindo el disfraz, me decía una hermana, Élica, y que le mando un saludo muy especial, ahí está ella en sus labores.
en sus trabajos y le doy gracias a Dios por su vida y a toda la descendencia de ella, ¿no? A su hija Betsy, a su hija Amy y a su otra hija, se me fue el nombre, pero ahorita me voy a acordar. A sus 3 hijas y a sus nietos. Y es algo que tú y yo tenemos que entender. Hay personas que andan en la carne muy bien disfrazados, queriendo obtener beneficios con los espirituales para lograr sus planes y sus propósitos. Pero afortunadamente tenemos un Espíritu Santo que conoce nuestros corazones y nos hace ver con los ojos espirituales la realidad de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque pueden percibir las personas. Las personas, hay dones, regalos de Dios. El concepto de tener, de no tener conocimiento en lo que es la redención. La redención es la obra que culminó Jesús resucitando. O sea, nos entregó todo, pero todo opera bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo no va a decir, lo voy a dejar para que Él se friegue. No, Él no opera así. Él siempre te va a mostrar la cara real de una persona cuando está jugando al doble cara. Entonces, ¿cómo es que el hombre justo va a vivir por fe? Número 1 es que esa persona tenga el conocimiento revelado y que haya crecido en él esa seguridad de la realidad de lo que es tener fe. Por ejemplo, la palabra nos enseña que no tener conocimiento revelado de lo que es el derecho adquirido a través de lo que es la redención, esa es la razón para ser incrédulos. Sabes la Biblia, pero tienes incredulidad en el corazón. Porque cuando se trata de confesar la palabra, no la confiesas. Porque no hay un entendimiento en el hombre interior revelado. Cuando ya está revelado en tu espíritu la palabra, ¿sí?, necesita hablar la palabra con una actitud poderosa. La falta de entendimiento en el espíritu de su posición que tiene en Cristo y la posición de Cristo en su vida la falta de entendimiento revelado de la justicia de Dios. ¿Qué es y qué es lo que da? Mantiene a la gente en esclavitud. Fíjate qué tremendo. Más que cualquier otra cosa, la falta de entendimiento revelado de su posición. Tendrás conocimiento, pero no revelación en tu espíritu.
¿Por qué? Porque deber de hablar palabras que realmente provocan que sucedan cosas extraordinarias, sigues hablando enfermedad, sigues hablando pobreza, sigues pensando en la escasez. Hay un miedo que te embarga, te mete entre el miedo y la falta de conocimiento. Te dicen, es que es una prueba que estás pasando. No, no es una prueba que estás pasando. No has querido humillarte a Dios y dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida. ¿Por qué? Yo el otro día tuve una plática con una persona, le digo, tú vas a la iglesia pero no tienes pastor. El hecho de que tú vayas a una iglesia no quiere decir que tienes pastor. El pastor va a dar cuentas por las almas de las ovejas. Todo, cuando una persona entra al reino y no entiende que en el reino no hay desorden, en las iglesias hay desorden, pero en el reino de Dios no hay desorden. ¿Por qué? Porque la persona viene y entra con un verdadero arrepentimiento. La verdadera persona que entra al reino de Dios entra con un arrepentimiento, un cambio de pensar, y ahora va a pensar conforme a la palabra de Dios. Yo he detectado personas que se sientan conmigo en la iglesia para ver cada error que yo cometo al hablar, o para ellos, y para puros errores, y llega el momento que esas personas se envenenan tanto porque no quieren ceder a Dios. Yo no puedo creer por nadie. Yo nada más puedo creer por mí. Y la persona que no quiere creer en Él y en la palabra, poquito a poquito se comienza a envenenar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios... ¿Dónde estás? Si hermana, me ayudas con la cita bíblica, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma. No, la palabra de Dios es útil. Si alguien me ayuda con esa cita bíblica, creo que es... Aleluya. ¿Por qué lo quiero leer? Porque yo quiero que quede claro que la fe que hace cosas extraordinarias lleva varios ingredientes. A nosotros nomás nos dijeron Hebreos 4:12, muchas gracias, aleluya, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Número uno, la palabra de Dios es viva para los vivos, para los que tienen vida espiritual, y tiene una eficacia, ¿sí?, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero hay otro versículo que habla también que es útil para instruir, útil para enseñar, útil para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice la palabra de Dios. Sí, ese está en 2 Timoteo 3:16. Aleluya. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mucha gente no sabe qué quiere decir redarguir. El otro día estuvimos hablando en uno de los programas qué quiere decir redarguir. Hermana, si nos ayuda con esa palabrita redarguir, sería muy buena saberla. Aunque ya la hemos hablado. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Cuando yo hablo estos versículos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, se rechinan los dientes los religiosos. ¿Por qué? Porque no quieren. Entiéndalo, hermana, hermano, mientras usted no edifique el hombre interior con el conocimiento de la redención y de la justicia de Dios en usted, usted no va a hablar con una autoridad tan poderosa como lo que es. Redarguir quiere decir, es un verbo que significa replicar, argumentar en contra de una afirmación, demostrando su falsedad o su
convirtiendo el argumento contra quien lo emitió. O sea que se pone contra ti en tu manera de pensar. Redarguir, eso quiere decir, te confronta. Tú tienes tu manera de pensar, sí es cierto, yo también, pero ya no manda él. Ya no manda la manera de pensar mía, ahora manda la palabra. Ahora la palabra para mí entra a mi voluntad, a mi inteligencia, a mis deseos, a mis emociones, y es la provisión de Dios ahí para mí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. El significado de la palabra, fíjate, cuando yo veo personas que cuando los están redarguyendo la palabra, yo veo los rostros. ¿Sabían ustedes que los rostros hablan? Y yo he hecho pruebas en la calle así, sin gente que no conozco, y me dice mi esposa, oye, a veces no te da miedo a ti. No. ¿Por qué? Porque es la realidad. De repente veo gente que dice, es cristiana. Y de repente hago pruebas que yo mismo necesito darme cuenta por mí mismo. Qué precioso es vivir dentro del reino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo una palabra viva para mí. Tengo una provisión viva para mí. Y yo estoy dentro del reino. Y el tener el conocimiento revelado en mi espíritu de todo lo que es la redención y la justicia de Dios, puedo hablar con denuedo y decir, en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, sal de ese cuerpo, y sale de ese cuerpo. Así le he hablado yo a demonios de ruina, y la ruina se ha ido de personas. Ayer le pedí perdón a la iglesia porque mucho tiempo estuve enseñando a personas a prosperar, pero no andar en el espíritu. Y le digo, a partir de hoy, todo el que se siente en ejército de amor va a tener que desarrollar su vida espiritual, porque si no viene a desarrollar su vida espiritual, que busque una iglesia de carnal, porque aquí queremos que se haga la voluntad de Dios. El Señor no dijo, hagan discípulos carnales. El Señor dijo, hagan discípulos. Un discípulo es un hombre que anda en el espíritu. Así de sencillo. Y tiene que vivir ejerciendo la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que llevemos mucho fruto. Así está escrito en la Biblia. Mucho fruto. No nomás ahí. No, mucho fruto. Yo le digo a mi esposa, qué tremendo tiempo de estar con puras personas que andan en el espíritu. Que están en diferentes niveles, pero están en el espíritu. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque hay un mover. Por ejemplo, una noche de oración tuvimos un mover del espíritu impresionante. ¿Por qué? Porque fluye el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué fluye? Porque hay un tipo de fe que no es la fe de un carnal. Todo, yo por muchos años solamente ten fe. Hasta ahora descubrí que la fe verdadera no opera en los hombres carnales, solamente opera en el hombre que tiene espíritu. No hay otra manera, no existe otra manera. Estoy hablando del tipo de fe genuina. Cuando sabemos que ya se ha revelado la palabra de Dios en nuestras vidas, somos la justicia de Dios en Cristo. Salimos del lugar de ruina. ¿Por qué? Porque no vas a tener motivación para hablar. Ay, no más. Ahí la llevo. No. Vas a hablar con denuedo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué dices que estás muy bien si te veo en un carrito? Sí, el hecho del carrito no determina que yo esté bien.
O mi ropa no determina, mi vestuario que no es de marca, no determina. ¿Por qué? Porque estoy viviendo una vida. Ahora, no crean que no me gusta lo bueno. Me gusta lo bueno, claro que sí. Pero es mi nivel. Y no tengas más alto concepto de ti del que debes de tener. ¿Cuántas personas gastan más de lo que ganan y tienen unos problemones financieros? Porque ni la inteligencia natural la están usando. ¿Por qué? Y luego dicen, es que estoy en una prueba, estoy en una lucha. No, no estás en una lucha ni estás en una prueba. Si simplemente la persona que usa el sentido común para hacer las cosas hace lo que tiene que hacer, no lo que quiere hacer. Ahora, imagínate teniendo toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere al hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, seas político, seas empresario, seas un cirujano, seas lo que seas, para toda buena obra. O sea, la Biblia no es espiritualidad, 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 no, somos espíritu ya. El Señor nos quiere preparados para romper los moldes, destruir la ruina que existe en multitudes de personas. Esto es lo que está haciendo esta radiodifusora. Queremos que llegue este evangelio del reino y el que tenga oídos para oír, que escuche y diga, es mi responsabilidad reconocer la redención y reconocer lo que es la justificación y reconocer lo que es la justicia de Dios y la posición que tengo ahora y el honor y el respeto que debo de tenerle al Espíritu Santo. Yo veo gente carnal que se quiere pasar de vivo con otros hermanos. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no sabe lo que andas haciendo? ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a aplaudir? Claro que no. Se constricta. ¿Y qué tienes que hacer? Volvaos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. En el reino de Dios no hay atajos ni sinvergüenzas. Solamente hay personas que tienen equidad. Alguien podrá decir, este hombre no tiene amor. ¿Tú crees que el amor se sale de la verdad? Y tenemos enseñanzas que la fe verdadera obra por el amor. ¿Por qué? Porque el verdadero amor viene de la verdad de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a la palabra, a su Hijo, para que todo aquel que le crea al Hijo, ¿con qué? Con el corazón tenga vida eterna. Por eso es bien importante que usted lea en su casa 1, 2, 3, 4, hasta que te cambie el concepto y digas, yo voy a pedirle a Dios lo genuino, lo original. Si usted no tiene un pastor que pastoree tu vida, no un asesor, no un coach, no un motivador, no, un pastor que Dios haya puesto. Si usted no tiene eso, esa es su prioridad. Busque un pastor que sea la prioridad de usted, es el orden de Dios. Usted no puede ser miembro del reino de Dios fuera del redil de Dios. Yo tengo muchos conocidos que en el caminar, en mi caminar como creyente, como cristiano, he conocido muchas personas. Y es insólito, porque no viven el orden divino de Dios. Conozco personas que van y predican a las prisiones. Y el otro día, hablando con uno de ellos, le digo, oye, ¿y dónde te congregas? No, yo no me congrego, ya no me congrego. Pero yo sirvo al Señor en las prisiones, predico el Evangelio. Sí, muchos van a hacer tarimas y se van a ir al cielo. Pero Pablo dijo algo que a mí me gusta. Déjenlos que hagan lo que quieran, nomás por tal de que alguno se salve.
Porque hay gente que ahí va a oír. Y va a tener un corazón humilde que se va a postrar al Señor y le va a decir, hágase tu voluntad y no la mía. Y la voluntad ya está escrita. Para instruir en justicia. ¿Por qué existe tanta condenación ahorita? Si tenemos la palabra que nos instruye en justicia. La justicia de Dios dice que yo soy santo. Pues alguien puede decir, a mí no me gustas para que seas santo. Si yo no te estoy preguntando si te gusto o no te gusto. Te estoy diciendo que yo creo con mi corazón que por la justicia de Dios yo soy santo. Y lo confieso con mi boca y creo con mi corazón, porque eso soy. Sigue tú confesando que eres un gusano arrastrado, un indigno, y vas a ver lo que vas a estar viviendo el resto de tu vida por negar lo que dice ahí. No te dejaste instruir en su justicia, es la justicia de Él. El otro día me decía una persona, ¿por qué no ganan almas? Porque no quieren. Pero bienaventurado el que tiene oídos para oír y gana almas. ¿Por qué? Porque te vas a acordar de esas personas. Tarde o temprano esas personas agradecidas que se salvaron se van a acordar. Como yo me acuerdo del hermano que fue y me tocó la puerta y me dijo, vengo a orar por ti. Yo me acuerdo. Ya él se fue de este mundo, pero mientras él estaba aquí yo oraba por él. Yo nunca me metí en su vida espiritual. Solamente yo nomás me enfoqué y yo seguí el camino. Lo último que supe que él ya no iba a la iglesia y no tenía pastor y que vivía la vida como secular. Pero Dios lo usó. Tengo 22 años enseñando. Y no hace mucho, sus hijas vinieron a verme. ¿Por qué? Porque supieron que su padre me predicó el Evangelio. Me presentó a Jesús como su Señor y su Salvador. ¡Aleluya! La falta de entendimiento de nuestros derechos legales de utilizar el nombre de Jesús nos mantiene atados. La falta de entendimiento espiritual en nuestro espíritu de nuestros derechos legales de utilizar el nombre de Jesús nos mantiene atados. ¿Por qué? Por la falta de entendimiento en el espíritu. Me dijo mi esposa, ¿qué pasaría una iglesia con 80, 100 miembros y todos en el espíritu? Veníamos conduciendo, venía manejando yo y me dice eso ella. Y le digo, eso es lo que ya empezó Dios a hacer. ¿Por qué? Porque todas las personas que son genuinas con Dios, humildes, aunque ignoren, van a comenzar a ver gente en el espíritu. Y eso fue algo que a mí me pasó en lo personal y lo comparto. Que yo no veía personas que andaban en el espíritu. Se me hacía un tema muy elevado, imposible. Y me di cuenta que no. Porque vivir en el espíritu es vivir feliz. Vivir en la carne es sufrir. Ser esclavo del mundo. Hay gente que de que amanece hasta que anochece trabaja y abandona la responsabilidad que tiene como hijo de Dios. No le importa. ¿Por qué? Porque aman al mundo. Pero cuando amas a Dios, cuando haces la voluntad de Dios,
La voluntad de Dios es voluntad tuya. Cuando tú dices la voluntad de Dios es mi voluntad, porque es una área de tu alma. En el alma hay voluntad, inteligencia, deseo y emociones. Yo quiero que mucha gente sea rescatada de una vana manera de vivir. Ese es mi llamado, y sé que voy a predicar, voy a enseñar el evangelio del reino a multitudes. Nos hicieron muy difícil el vivir en el Espíritu. Y si usted no tiene una iglesia, escúchelo bien, de palabra y de espíritu, y un pastor llamado por Dios, ponlo como tu prioridad número 1. Primero, busca el reino de Dios y su justicia. No puedes cambiar la justicia porque, yo voy a esta iglesia porque me queda aquí a la vuelta. No hay reuniones de jovencitos el día del servicio. No, pues no, yo ando buscando una iglesia para que mis jovencitos se diviertan en la iglesia. Si no es un centro de entretenimiento la iglesia. Padres de familia buscándoles entretenimiento a los chamacos dentro de la iglesia. Por favor. Esas son mamás carnales. Al rato que el chamaco ande todo drogado y todo borracho y todo perdido. Ay, el Señor. No hiciste nada. Y ya me di cuenta que el que no quiera vivir en el Espíritu, no quiere vivir en la fe del Hijo del Hombre. Por eso Pablo vencía la carne, porque lo que vivo en la fe, lo vivo en la, ¿cómo dice? Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Pero ve el tipo de fe. Pablo conocía exactamente la redención de Jesús. Pablo conocía exactamente lo que era la justicia de Dios. Pablo sabía que todo era por fe. El llamado que él tenía y el cumplimiento que le dio a su llamado fue por fe. Todo lo hizo por fe. Y todos los hijos de Dios han operado por fe. Y a mí me gusta cómo terminó Hechos. Voy aquí, donde el libro de los Hechos. Aleluya. Mira lo que dice en los Hechos. Puedes buscarlo en tu casa. 28, en el último versículo dice que Pablo dice, predicando el reino de Dios. Aleluya, fíjate lo que hacía Pablo, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hay no más, para terminar con este programa, cerrando con broche de oro. ¿Por qué? Porque aquí está cómo el apóstol Pablo terminó su vida a lo último, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Todo lo que no pertenezca al reino de Dios ahorita dentro de organizaciones religiosas van a estar viviendo en religión. Pero si usted me está oyendo con el corazón y necesita vivir la realidad que Dios diseñó, el reino, aquí está, léalo en su casa. Aleluya. Usted que me está escuchando dentro de los Estados Unidos, usted debe tener parientes, amigos en Guatemala, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en México. La gente quiere dejar la ruina. Si está apasionado de la ruina, aman al mundo. ¿Sabes cuánta gente no va a la iglesia por el fútbol? Cuando está el fútbol. ¿Por qué? No, es el mundial. Fíjate, todavía es el mundial. Deber de decir, mejor lo celestial. Yo me río porque la verdad, todo se escribe en el libro de la vida. Todo, sin excepción. Aleluya. Quiero saludar
a todos mis hermanos que están en sintonía en Estados Unidos, México, en TikTok, en diferentes lugares. Diferentes nombres que no sé ni cómo pronunciarlos, pero un saludo hasta allá a La Morita. Nos está escuchando la mujer que dio a luz, la mujer más bella de la tierra, mi suegra. Y la verdad, un saludo para mi suegra Blanca, que está allá en La Morita, en el rancho. Fíjate, en un rancho, qué bendición estar en un rancho, teniendo todo el tiempo para meditar y orar y hablar con Dios y ensanchar esa plenitud, una dimensión sin límite, ¿no? Del corazón, del espíritu, y orar en lenguas, orar en el espíritu. Así que no me quiero despedir, sino que antes decirte de todo corazón, haz lo que tienes que hacer en la vida espiritual. Cuida cada día. Fíjate, el día de ayer nadie lo va a recuperar, porque ya pasó. Si no vives este día conforme a la perfecta voluntad de Dios en su palabra, tú no estás sumando. Enfócate en la prioridad y te vas a dar cuenta. Si quieres ser parte del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo y no tienes una iglesia de palabra y de espíritu, ora a Dios. Yo te invito a que consideres Ejército de Amor. Y no importa dónde te encuentres, dónde estés, Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero hay una condición: así como prospera tu alma. Si no prospera tu alma, no va a ser posible, es imposible. Y tu alma te dice a ti, tu voluntad, tu inteligencia, tus deseos y tus emociones te dicen a ti que Jesús es el Señor y Él es el que pagó el precio por la redención y estableció su justicia. Y que dijo que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. No me despido, los amo. Bendiciones. Aleluya. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen
Radio Vital, el complemento de tu vida. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.